Conceptos, diferencias, por ejemplo, entre la religión y las diferentes facetas del socialismo, pues el socialismo, el comunismo, el anarquismo, varios conceptos en el mundo de las ciencias sociales, ejemplos también variados dentro del mundo occidental y también en Rusia, que dejaron huella a lo largo de la historia de la humanidad. Para entender el socialismo, el cristianismo, el comunismo, el anarquismo con la religión, la principal diferencia es que el cristianismo es una religión centrada en la creencia de Cristo y la búsqueda de la salvación espiritual, mientras el socialismo es una ideología política y económica que busca la igualdad social y la distribución equitativa de los recursos mediante estructuras sociales y políticas. Aunque ambos comparten valores de justicia y cooperación, sus objetivos y naturaleza son fundamentalmente distintos. Primeramente, que el cristianismo es una religión centrada en la figura, en la creencia de Cristo. Cristo fue el principal precursor del cristianismo. A partir de ahí, ¿qué es lo que lleva a cabo el cristianismo? La salvación espiritual. El socialismo lo que busca es una eh, igualdad social y distribución equitativa de los recursos mediante las estructuras sociales y políticas a través del ideario político y económico, aunque los dos conceptos comparten valores como la justicia, la cooperación, los objetivos y naturaleza son muy diferentes. Otra diferencia entre el cristianismo y el comunismo es que el cristianismo es una religión centrada en la fe, la figura de Cristo, la salvación de la humanidad, mientras que el comunismo es una ideología política y económica que aboga por una sociedad sin clases, propiedad comunal y el fin de la explotación. Ver ambos conceptos. Comunismo es romper directamente el capitalismo, la burguesía, los empresarios. La culpa de la crisis económica es el del capitalismo, del estamento burgués y de los empresarios para los comunistas. Pues el comunismo es totalmente diferente al socialismo. El socialismo lo que busca es una sociedad igualitaria, justa y, claro, la principal diferencia es que, claro, si el cristianismo se centra en la fe de Cristo, en la figura de Cristo, la salvación de la humanidad, el comunismo es una ideología política y económica, igual que el socialismo, pero la diferencia es que el socialismo lo que busca la igualdad, equidad entre una sociedad, el comunismo lo que busca es que no haya clases, que sea una propiedad comunal, es decir, vivir en comunas, como prácticamente el anarquismo. Lo que pasa es que siempre la diferencia entre el comunismo y el anarquismo es que en el comunismo tiene que haber una figura que lidere. En el anarquismo no tiene que haber nada. El Estado tiene que estar fuera. En cambio, en el comunismo tiene que haber un Estado y el fin de la explotación. El cristianismo se basa en la fe y la salvación personal, mientras que el comunismo busca la transformación social y la legitimidad material. Que totalmente son diferentes. El cristianismo tiene un origen divino, el comunismo es un sistema de pensamiento humano. Totalmente diferentes. Primeramente, ¿qué es el cristianismo en sí? ¿Qué busca el cristianismo? La fe, la salvación personal, el comunismo busca una transformación social y la legitimidad material. El cristianismo es de origen divino, el comunismo es un sistema de pensamiento humano, es totalmente diferente. Uno está hablando del mundo que está más allá de los sentidos, el comunismo es el mundo material, el materialismo, o el pensamiento materialista humano. Otro concepto también diferente es marxismo y cristianismo. El marxismo es una ideología que busca la transformación social y política a través de la revolución de clases oprimidas basándose en el materialismo histórico y la lucha contra la estructura de poder. El marxismo es igual que el comunismo. El comunismo cogió las ideas de Marx con el objetivo de llevar a cabo una revolución en lo social y lo político, en el Estado, con el objetivo de que había clases obreras oprimidas y entonces el materialismo histórico y la lucha de clases contra las estructuras de poder eran dos ideas fundamentales con el objetivo de romper directamente el capitalismo y el estamento burgués y empresarial. El cristianismo es una fe religiosa que se centra en la salvación espiritual, la redención a través de Cristo, enfatizando el amor, la fe en Dios, la vida después de la muerte y la reconciliación personal. La principal diferencia es que la primera radica en el origen, Dios versus el hombre. La segunda en el enfoque. Si el cristianismo es espiritual, el marxismo es materialista, material. La tercera en el método para solucionar el mal, conversión o revolución. Conversión en la religión, revolución en el marxismo. La cuarta en el enfoque de la existencia. Creación divina frente a producto de la evolución histórica. Entonces, Dios, espíritu, conversión, creación divina son cuatro conceptos de la religión. Hombre, material, revolución, producto de la evolución histórica, es el pensamiento marxista. Entonces son totalmente opuestos. Para más, según lo que hablaba, la religión era el opio del pueblo, Dios era el opio, pero que a veces ambas estructuras o ambos conceptos tienen muchos significados, porque siempre va a haber en la religión un líder
Y en el marxismo, comunismo, socialismo siempre va a haber un líder, en el anarquismo. En el anarquismo menos. Pero en el marxismo recoge casi las ideas materialistas, la humanidad, la revolución, el fruto de la evolución histórica, pues todo lo que es el ámbito y el periodo de la historia. Lo otro es la divinidad, el espíritu, la conversión y quién es el creador del mundo. Pues la deidad, que es Dios. La diferencia principal entre el cristianismo y el anarquismo es que el cristianismo es una religión y el anarquismo es una filosofía política que aboga por la abolición del Estado y de toda autoridad jerárquica. Mientras que el cristianismo se basa en la fe en Cristo y sus enseñanzas, el anarquismo rechaza la autoridad en todas sus formas, incluyendo la religiosa. Sin embargo, existe una corriente llamada anarquismo cristiano que aplica los principios del Evangelio para justificar la ausencia de gobierno. La principal diferencia es igual que el socialismo, el marxismo, el comunismo, el anarquismo frente a la religión. Si el cristianismo es su prioridad la religión, el anarquismo es una filosofía política que aboga por abolir el Estado, toda la autoridad jerárquica, el cristianismo se centra en la fe en Cristo y las enseñanzas de que es el cristianismo y la religión, el anarquismo rechaza todo tipo de autoridad estatal como religiosa. Es verdad que luego hay un anarquismo cristiano que lo que aplica es esos principios del cristianismo, del evangelio, para justificar la ausencia de gobiernos. Pero el anarquismo cristiano lo que se centra es que Dios es la principal figura, pero ya nada más. El resto debe quedar todo abolido para los anarquistas cristianos. El cristianismo, como he dicho, es una religión que se basa en las enseñanzas de Cristo, que es la principal figura, que lo que promueve son una serie de valores como el amor, la justicia, la compasión y la búsqueda de la salvación espiritual. En cambio, el capitalismo es un sistema económico y social caracterizado por la propiedad privada, el libre mercado y la búsqueda de beneficios económicos. Totalmente opuestos. Es verdad que existen puntos de vista que ven posible una alineación entre los valores capitalistas y el cristianismo, otras perspectivas los consideran antagónicos, criticando al capitalismo por su explotación y desigualdad inherentes, algo que choca con la misión cristiana de justicia hacia los pobres. Claro, el cristianismo son las enseñanzas, las ideas de Cristo a través del amor, la justicia, la compasión, la búsqueda de la salvación espiritual. El capitalismo es un sistema económico, social, que se caracteriza por la propiedad privada, por un lado, el libre mercado, la búsqueda de beneficios económicos, y el problema es que, claro, se pueden unir ambos conceptos o alienarse, porque hay valores capitalistas y cristianos que se pueden unir, pero hay otras perspectivas que creen que son totalmente antagónicos. ¿Por qué? Porque ven que el capitalismo, como es lo que hacen, o lo que critican el socialismo utópico, el socialismo marxista o científico y el anarquismo, es que se produce en el capitalismo explotación por parte del empresario el estamento burgués. Entonces, para el cristianismo también puede ser, pues, viéndolo ello, que el capitalismo explote, que haya desigualdad inherente, entonces es algo que es opuesto a la que sería la misión cristiana, que se centra más en la pobreza y en la justicia. Eso sería el cristianismo. Los economistas cristianos son profesionales de la economía y o sería pensadores que buscan integrar los principios éticos y morales de la fe cristiana en el análisis y la práctica económica. Su enfoque incluye la búsqueda del bienestar moral y la difusión de las riquezas, la promoción de la dignidad humana y también la fraternidad, la aplicación de las enseñanzas bíblicas al dinero, la inversión y el gasto. Pero claro, los economistas cristianos son aquellos que se llevan a cabo con el ámbito de pensadores, economistas que buscan integrar los principios éticos y morales de la propia fe cristiana, es decir, de los pensamientos religiosos, con el propio análisis y práctica de la economía. El enfoque, claro, en cómo hay que buscar siempre el bienestar moral de cada persona, su bienestar moral, ético, la difusión de las riquezas, cómo difundirlas, la promoción de que el ser humano está por encima es el principal objetivo al final, la fraternidad también, la aplicación de esas enseñanzas bíblicas a los conceptos económicos como el dinero, la inversión y el gasto, que sería casi unir el pensamiento económico con los tintes religiosos. La antropología económica es una rama de la antropología que estudia los sistemas económicos desde una perspectiva cultural y social. Se enfoca en cómo las sociedades producen, distribuyen, intercambian y consumen bienes y servicios, analizando las dimensiones culturales, sociales y simbólicas de estas actividades. La antropología económica es un estudio de la antropología dentro de los sistemas económicos desde una perspectiva cultural y social que se enfoca en cómo esas sociedades producen, distribuyen sus bienes, los intercambian con otros, que sería casi el trueque, se podría hablar, cómo consumen esos bienes y servicios, cómo analizan esas dimensiones en el ámbito cultural, social y simbólicas de estas actividades con el objetivo de llevar a cabo un estudio casi del pasado y aplicarlo a la economía actual, que sería el trueque, el intercambio que había anteriormente. Hoy en día ya el trueque ya eso no existe, lo que existe ya es el intercambio ya monetario en la actualidad.
La economía cristiana abarca tanto la interpretación del plan de Dios para el mundo, que sería economía divina, como la aplicación de principios bíblicos en la vida económica cotidiana y las instituciones. Implica la gestión responsable de los recursos, la confianza en la provisión divina y la promoción del bien común, rechazando el materialismo y la explotación y enfocándose en prioridades espirituales sobre las riquezas mundanas. La economía cristiana es interpretar o llevar a cabo una unión entre el plan de Dios para el mundo económico, o sea, la economía divina, como la aplicación de principios bíblicos en la vida económica cotidiana y las instituciones. Es decir, es unir el pensamiento relacionado con el pensamiento cristiano hacia Dios con la vida cotidiana, económica, las instituciones, siempre con esos principios y conceptos de la Biblia. Implica también la gestión responsable de los recursos, la confianza en la provisión divina y la promoción del bien común, rechazando el materialismo y la explotación, y enfocándose en prioridades espirituales sobre las riquezas mundanas. Es decir, que al final rechaza todo lo que se lleva a cabo en el mundo material con el objetivo de unir esa economía privada que tiene cada familia con los principios religiosos. La teología económica es un campo de reflexión teológica que examina los fundamentos, prácticas y consecuencias éticas de la actividad económica desde una perspectiva religiosa y moral. Se centra en cómo los sistemas económicos influyen en la vida de las personas, especialmente los más vulnerables, y propone una crítica de la economía moderna basada en principios de justicia social, dignidad humana y el bien común. A menudo el modelo de Homo economicus con la antropología cristiana. La teología cristiana es reflexionar en el ámbito del pensamiento teológico, la religión, con esos fundamentos, prácticas, consecuencias éticas de la actividad económica desde una perspectiva religiosa y moral, y luego se centra en los sistemas económicos que influyen en la vida de las personas, especialmente aquellos que son más vulnerables, y propone una crítica de la economía moderna basada en los principios de que si la justicia social, la dignidad humana y el bien común, es decir, principios al final que es lo que habla el cristianismo. Todo tiene que estar relacionado en que hay que ayudar a los pobres, que sería el Homo economicus, que es ese modelo en torno con la antropología cristiana, con el objetivo de entender que es ayudar, ¿por qué la economía de hoy en día está mal estipulada según el cristianismo y la religión? Por lo que tiene que haber, según esos pensadores, pues la justicia social, dignidad humana, el bien común. Lo que pasa es que luego eso es muy complicado, llevarlo al ámbito práctico. Como pasa también con la economía marxista, todo ello. La economía de Dios, que es la oikonomía, en el ámbito teológico cristiano, este ámbito se refiere a la obra de Dios en el mundo y en la historia de la salvación, en contraste con la teología que se ocupa de la vida íntima de Dios. Uno se centra en la obra de Dios en el mundo, como ha ido obrando, y en la historia de la salvación. La teología se centra en estudiar a Dios o a la deidad. La economía divina se refiere al plan o administración de Dios para llevar a cabo su propósito eterno en la historia de la salvación. La palabra griega o economía significa administración de la casa o dispensación, y en este contexto se refiere a cómo Dios se imparte a sí mismo a los creyentes para ser constituidos de su ser. La economía divina es ese plan o administración por parte de la deidad que se lleva a cabo en su propósito eterno en torno a la historia de la salvación, que sería el pensamiento religioso. La palabra griega o economía que hemos hablado, que es la creación de Dios, del mundo y de la salvación al final, lo que lleva a cabo es eso, que es totalmente opuesta a la teología. Pues la palabra griega es o economía, significa administración de la casa o dispensión, y en este contexto se refiere a cómo Dios se imparte a sí mismo a los creyentes para ser constituidos de su ser. Es decir, Dios es el que imparte esas ideas económicas que las reparte en el mundo terrenal. La economía humana se refiere a la esfera de la vida cotidiana que incluye el trabajo, el dinero, los gastos, la inversión y el mercado. Los cristianos deben aplicar principios bíblicos y la doctrina social a estos aspectos de la vida, evitando el materialismo y el comunismo. La economía humana lo que se centra es en la vida cotidiana de cada familia, cada, por ejemplo, persona individual, ya sea el trabajo, bueno, el trabajo por un lado, el dinero, los gastos, la inversión y el mercado, y luego lo que deben de aplicar son los cristianos, principios bíblicos y la doctrina social en los aspectos de la vida, evitando siempre ese materialismo, comunismo, que sería lo que pide. Al final, lo que pide es que el ser humano esté en el ámbito central. La economía socialista es un sistema económico caracterizado por la propiedad social, que es a menudo estatal, de los medios de producción y la planificación económica, en contraste con lo que es el capitalismo, que se basa, o está basado en la propiedad privada y el mercado. El objetivo al final de una sociedad socialista con la economía es que haya una transformación social, un desarrollo equitativo, es decir, igualitario entre todas las personas. Lo que pasa es que luego se pueden manifestar diversas formas o tendencias, como por ejemplo son las economías de mercado con los tintes socialistas, que sería la socialdemocracia. Pero claro, el objetivo de la economía socialista es llevar a cabo
que todos los medios de producción y la planificación económica estén al cargo del Estado, como pasó en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Los soviéticos crearon el Comecon como plan económico para contrarrestar el plan Marshall estadounidense, que para los soviéticos era imperialista, igual que la OTAN, el Pacto de Varsovia, y el objetivo es que los soviéticos controlasen toda la parte oriental. El plan Marshall, y esto lo digo yo desde historiador, iba a todo el continente, a todos los países del continente europeo. Pero los soviéticos dijeron que no, que se negaron y dividieron a Alemania en cuatro partes luego, y luego en dos partes, y a partir de ahí, bueno, pues es lo que surgió de la guerra. ¿Qué objetivo tiene la economía socialista? Transformar la sociedad, el desarrollo equitativo y igualitario de todos, romper directamente el capitalismo, el estamento burgués y empresarial, porque son los culpables, según el socialismo, el marxismo, el comunismo, de todos los males de las crisis económicas europeas. Según los tres conceptos que salieron, el socialismo utópico, el socialismo científico o marxista y el socialismo bueno, y el anarquismo. La economía marxista es una escuela de pensamiento que analiza el capitalismo con como un sistema de explotación basado en clases, burguesía y proletariado. Los burgueses explotan a los obreros, al proletariado, y la teoría del valor trabajo, donde el capital es central y busca la ganancia. Sus conceptos fundamentales incluyen la plusvalía, la lucha de clases, la crisis inherente del sistema y lo que busca es una sociedad libre y planificada. El comunismo a través de la superación radical del capitalismo. Es decir, la economía marxista es romper directamente porque todos los males de las crisis económicas es el capitalismo. Aparte de ello también la culpa de todo para los marxistas, comunistas, socialistas y anarquistas, sobre todo, son la burguesía, el estamento burgués y los empresarios los que oprimen y explotan a los obreros y al proletariado. Entonces, lo que llevan a cabo, lo que quieren llevar a cabo es una revolución económica, social y política en los sistemas económicos de los países. La economía comunista se caracteriza por la propiedad común de los medios de producción, como fábricas y tierras, y la ausencia de clases sociales, mercados y propiedad privada. Se busca la organización socioeconómica donde los recursos se distribuyan colectivamente, eliminando las estructuras de explotación que, según el marxismo, surge de la propiedad privada. La economía comunista es igual que el marxismo, que el objetivo es romper directamente todos los medios de producción y que todo quede bajo control estatal. Los medios de producción. Romper además los medios de producción capitalistas, es lo que iba a explicar. Y entonces, si son críticos con el capitalismo, la burguesía, los empresarios, porque explotan a los obreros y al proletariado, entonces lo que llevan a cabo es control de los medios de producción, las fábricas, las tierras, la ausencia de que no tiene que haber clases sociales, ni tiene que haber mercados, ni tiene que haber propiedad privada. Entonces, esta organización socioeconómica, donde los recursos que busca al final esta propia economía es que se distribuyan de forma colectiva, equitativa y que no haya estructuras de explotación. El problema es que el marxismo lo que critica es la propiedad privada. Pero es que yo lo vuelvo a repetir, el marxismo no es que quiera romper, quiere romper con todo ello, pero siempre en el marxismo, comunismo tiene que haber un líder. Y el anarquismo no. El marxismo, comunismo al final lleva a cabo pues una estructura en la cual pues tenga que romper directamente con las bases capitalistas burguesas y estamentales de los estados, con el objetivo de que todos los ciudadanos podamos acceder a los mismos productos sin que suban los precios. Eso son lo que critican los comunistas, a la economía, los marxistas y los anarquistas, al igual que la economía anarquista, que se refiere a las diversas propuestas antiautoritarias y anticapitalistas dentro del pensamiento anarquista, que busca abolir el Estado y la dominación para organizar la economía a través de la cooperación voluntaria y la autogestión. A pesar de la confusión que puede generar la idea de desorden, que sería la anarquía, el anarquismo propone una economía funcional, sin jerarquías ni coerción, enfocándose en la libertad y la igualdad. La economía anarquista es romper directamente con el Estado, no tiene que haber Estado, no tiene que haber nada de que domine a los ciudadanos, sino que tiene que haber una cooperación voluntaria, una autogestión y que todos los ciudadanos vivan en común, es decir, vivir a la anarquía. Lo que pasa es que el problema no es vivir a la anarquía, porque el anarquismo al final va a tener que haber un líder y lo que intenta llevar a cabo, igual que el comunismo, el marxismo o el socialismo, es que haya una economía funcional, que no haya ni jerarquías ni coerciones y que todos los ciudadanos sean libres e igualitarios. El esencialismo socialista no es un concepto estándar o reconocido en la teoría socialista marxista. Sin embargo, se puede inferir que podría referirse a la búsqueda de las esencias o principios fundamentales del socialismo, que incluyen la igualdad económica, la justicia social, la cooperación colectiva, la abolición de la explotación, aunque luego se puede aplicar en la teoría del esencialismo, en la cual postula la existencia de categorías de seres con una naturaleza intrínseca y física que se lleva a cabo esas bases del socialismo y sus implicaciones sociales.
Para entender lo que hay que comprender del esencialismo socialista no es nada más que no es un concepto, nada, ¿no? Lo único que se lleva a cabo son esencias o principios fundamentales del socialismo, la igualdad económica, la justicia social, es decir, la cooperación colectiva, la abolición de las protecciones, es decir, ¿qué hace el socialismo con la esencia? Pues llevar a cabo una igualdad. Lo que pasa que el problema es que luego lo podemos entender la teoría del socialismo con esos postulados que se llevan a cabo en la categoría de seres como una naturaleza intrínseca y fija, siempre basados en ese pensamiento socialista y sus implicaciones sociales. Como pasa también con el esencialismo comunista, esencia comunista o historia de la esencia comunista, que se refiere a la idea de que los proletarios o trabajadores llevan inherente cualidad de ser comunidad, es decir, la capacidad de ser portadores del comunismo y de su organización. Es llevar a cabo prácticamente la idea del comunismo o del socialismo al ámbito de la política y de las esencias. Eso sería el esencialismo comunista. La meontología se refiere al estudio de la no existencia del no ser, un concepto que busca explorar aquello que queda fuera de la ontología, que es el estudio del ser. Es el estudio del no ser y puede verse como una forma meta-ontología, que es el estudio de la ontología en sí. Pero vamos, que la meontología en sí es casi estudiar lo que está más allá de lo que sería el estudio del ser. Es decir, cosas que están ya más allá de los sentidos. Psicología socialista hace referencia principalmente a la psicología social en el contexto de los países de influencia socialista o que adoptaron una visión de la sociedad basada en el socialismo. Este enfoque enfatiza valores como el colectivismo y la responsabilidad social, buscando comprender cómo el entorno social y la ideología influyen en la identidad, el comportamiento y las relaciones humanas para promover el cambio social hacia un bienestar común. Vamos, para explicarlo, la psicología socialista es llevar a cabo los postulados del socialismo con el concepto del ámbito psicológico, para ver cómo se puede entender a todos los ciudadanos que viven en un sistema socialista o comunista o anarquista con el objetivo de comprender cómo viven y bueno, si tienen un bienestar seguro, pero claro, siempre con los postulados revolucionarios del socialismo, del cambio de crítica hacia el capitalismo. La psicología comunista no es una escuela de pensamiento única, sino una perspectiva que integra los principios marxistas y de ideología comunista en el estudio de la psique humana y la sociedad. Se caracteriza por un enfoque materialista dialéctico que considera la conciencia como un reflejo de la realidad social y rechaza el dualismo. Esta perspectiva se desarrolló principalmente en la psicología soviética, donde se buscó comprender y moldear la conciencia del individuo para la construcción del individuo en la propia sociedad socialista. Pero vamos, en realidad la psicología comunista recoge los postulados marxistas con el pensamiento sobre todo de la ideología comunista para estudiar a la psique humana, que sería la mente, la sociedad y cómo, por ejemplo, se enfocaría o se enfocó prácticamente en el materialismo dialéctico que considera la conciencia como reflejo de la realidad social y rechaza todo lo que sea el dualismo. El dualismo es la división de dos partes, alma, cuerpo, hablaban los filósofos desde Platón y hasta la actualidad y el ámbito religioso. Pero claro, este, por ejemplo, desarrollo se produjo prácticamente en el comunismo soviético, psicología soviética, donde se buscó comprender y moldear la conciencia del individuo para la construcción del individuo dentro de la propia sociedad socialista, con el objetivo de llevar a cabo casi un estudio de su mente y cómo él, viviendo en un estado comunista, pues la psicología lo estudiaba y si vive bien, por qué o vive mal, y entonces estudia la mente humana con los postulados socialistas y comunistas. Un ejemplo en España. Ceferino González fue filósofo, teólogo, cardenal de la Iglesia Católica y fraile dominico español, con amplios conocimientos en el campo de las ciencias naturales. Un hombre, bueno, que llevó a cabo, bueno, pues, unió filosofía, teología, aparte, bueno, pues, que fue cardenal de la Iglesia Católica y fraile dominico español, pero él llevó a cabo unos conocimientos muy amplios en el campo de las ciencias naturales y dejó huella, pues, en todo el siglo XIX. No es tan conocido, pero bueno, unió pensamiento con el pensamiento religioso teológico en nuestro país. Otto Gross fue psiquiatra, psicoanalista y anarquista austríaco, uno de los primeros discípulos de Freud. Más tarde se hizo anarquista y se unió a la comunidad utópica de Ascona. Un hombre que, bueno, pues siguió los postulados de Freud porque fue discípulo y primeramente, bueno, aparte también que como fue como Freud, que Freud fue psicoanalista y neurólogo Freud, bueno, pues él fue psiquiatra, Otto Gross, psicoanalista y, bueno, prácticamente ya se unió al pensamiento anarquista
sobre todo a la comunidad utópica de Ascon, es decir, que él al principio cogió los postulados del psicoanálisis, de la psiquiatría, pero finalmente los unió al ámbito del anarquismo, porque su última parte de su vida se centró en el pensamiento anarquista, el propio Otto Gross. Iván Sechenov fue fisiólogo ruso, alumno de Hermann von Helmholtz. Participó en los recién aparecidos laboratorios de psicología como el de Leipzig. Un hombre que fue discípulo y además de un intelectual, científico, también psiquiatra como fue Hermann von Helmont. Y Iván Sechenov participó en los recién aparecidos laboratorios de psicología pues en Alemania, en una ciudad germana. El anarquismo radical es una ideología que aboga por la abolición de toda forma de autoridad y jerarquía, no solo el Estado, sino también el capitalismo, la religión y otras estructuras de control social, para conseguir una sociedad libre y emancipada donde la libertad individual y colectiva sea plena. Se caracteriza por su enfoque en la oposición y el rechazo de cualquier tipo de imposición o poder coercitivo, buscando una organización social basada en el consenso y la autonomía. El anarquismo, que es romper directamente con todo el capitalismo, es que lo que quieren los anarquistas, y sobre todo ya con el radicalismo, es llevar a cabo una estructura todavía más radical. Si el anarquismo ya es radical más incluso que el marxismo, pues lo que quiere es una forma de autoridad y jerarquía, lo quiere abolir. El Estado fuera. El capitalismo es problema y provoca crisis con el estamento burgués y empresarial. La religión es un problema también. No hay más allá de las estructuras materiales como pasa con el marxismo. Y otras estructuras de control social fuera también, todo eso. Entonces, para el anarquismo radical o el anarquismo lo que tiene que haber es una sociedad libre, emancipada de toda libertad individual y colectiva, sea plena, con el objetivo de que todos seamos iguales y podamos acceder a los mismos productos. Pero luego el problema es que lo comento yo siendo historiador, es que siempre en el marxismo, en el comunismo, en el anarquismo, en el socialismo hay una figura por encima del resto. Ya está. Y es totalmente opuesto, es porque se caracteriza por su enfoque a la oposición, al rechazo de cualquier tipo de imposición o poder colectivo, es decir, si alguien te impone algo ya está en contra, por ejemplo, sería el capitalismo, buscando luego una organización social que se base en ese consenso, la autonomía, con el objetivo de entender un poco que el anarquismo radical es romper directamente con las estructuras de un país que sería, por ejemplo, capitalista, burgués y a la vez empresarial. La psicología burguesa se refiere a un concepto principalmente desde perspectivas críticas y marxistas, que describe la psicología que asumen las relaciones y económicas existentes sin cuestionarlas, centrándose en la adaptación del individuo a ellas en lugar de su transformación. Este enfoque se critica por ofrecer explicaciones subjetivas que ignoran y minimizan el contexto social e histórico y por resolver problemas psíquicos exclusivamente en el plano individual, omitiendo la influencia de las estructuras socioeconómicas en la conformación de la subjetividad. Vamos a ver, la psicología burguesa lo que es un concepto que se centra en las perspectivas críticas y marxistas, es decir, critica al marxismo, a todo lo que es el comunismo, y que lo que describe la psicología que asume las relaciones económicas existentes sin cuestionarlas. Entonces, lo que se centra en la psicología burguesa es en la individualidad. Individualidad. ¿Por qué Occidente es tan individualista? ¿Por qué existe el individualismo en Occidente? Por estas estructuras. Pero eso no quiere decir que todos tengamos que tener las mismas igualdades, las mismas condiciones y todo. Lo que se pide en una sociedad es que haya equidad, igualdad, de una manera más o menos equitativa, no que cuatro personas que gobiernan se lleven todas las estructuras de poder y el resto de la población pues se quede en la pobreza. Eso es lo que mi opinión es así. Lo que pasa es que el problema no es criticar ni decir, porque a veces incluso la estructura, por ejemplo, del comunismo o del fascismo, como se dice, que mucha gente habla y tal, y es verdad que a veces hay muchos historiadores que opinan y tienen razón, pero hay otros que el problema, sobre todo más en otros ámbitos, no en la televisión, ya en otros ámbitos. Y ahí es cuando pues empiezan ya a cuestionar si esto es así, si el golpe de Estado del 36 fue de una manera, no, yo es que lo veo de otra manera. Entonces ya, claro, si la subjetividad es así, ese es el problema, que es lo que sucede. Entonces, para explicar que el individualismo es que, claro, cada cual tiene que vivir su vida, pero en realidad no es vivir la vida, sino que es que la individualidad psicológica de la burguesía te ofrece ese enfoque objetivo, porque claro, las explicaciones subjetivas ignoran y minimizan el contexto social histórico y que luego además esos problemas psíquicos que tenemos cada persona exclusivamente solo se centran en lo individual. Y si a lo mejor, como ahora el comunismo, puede ser que sea colectivo y que haya que cambiar la estructura de poder. Bueno, pues eso es lo que habla. Entonces el problema es que omite la influencia de las estructuras económicas en la conformación de la subjetividad. Eso es la psicología burguesa, que es centrarse en lo individual y no en todo lo colectivo, como pide, por ejemplo, el anarquismo, el comunismo, el marxismo o el socialismo con el objetivo
de llevar a cabo estructuras más equitativas. Según lo que dicen los científicos, bueno, y científicos no, los pensadores comunistas, el problema de la sociedad es que hay mucha desigualdad, que hay cuatro, hay un porcentaje muy mínimo que se hace rico y el resto no, pero es que el problema es que sucede en todos lados, pero claro, si tú ves el problema en China es todavía peor, o en Rusia o en otros ámbitos, donde hay cuatro personas que lideran ese poder y el resto está en la pobreza o en muchos problemas económicos. Me refiero a China o Rusia como principales potencias económicas bueno, más que económicas, son militares. El socialismo radical es la visión al final del socialismo que busca la transformación profunda y fundamental de la sociedad. A menudo es en abolir el capitalismo, la propiedad privada, para establecer un sistema de control de los medios de producción, como explicó en su momento el propio pensador, historiador económico que fue Marx. Es un concepto amplio que abarca diversas corrientes ideológicas que a menudo se asocia con ese comunismo y la idea de una sociedad que no tenga clases y se opone a reformas graduales en favor de un cambio sistémico radical. El socialismo radical es casi coger los postulados del comunismo. Es llevar a cabo una transformación de la sociedad en la cual el capitalismo, la burguesía, el empresario tiene que caer y tiene que llevar a cabo la dictadura del proletariado con el objetivo de que haya cuatro personas que gobiernen y el resto vivan en la igualdad o equidad. Todo el problema es que ya es muy complicado en la práctica. Por ejemplo, ¿qué es la neuropsicología? Es una disciplina científica que se sitúa en la intersección de la neurología y la psicología. Su objetivo principal es estudiar cómo el funcionamiento del cerebro influye en los procesos cognitivos, emocionales y conductuales. La neuropsicología es llevar a cabo esa intersección entre la neurología, la psicología y el objetivo de un neurólogo, neuróloga, es estudiar a la persona de cómo funciona ese cerebro en los procesos, claro, cómo funciona la mente, la psique humana, en los procesos cognitivos, emocionales, conductuales de cada persona, con el objetivo de darle una serie de herramientas para que tenga una vida lo más acorde posible y feliz, como que al final queremos cada persona. Y el comunismo radical puede referirse a diversas corrientes del comunismo como una visión de un cambio social y económico fundamental, buscando la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, el Estado y las clases populares. Aunque el término no es una ideología concreta, a menudo se asocia con los movimientos de izquierda, radical o extrema izquierda, y abarca desde corrientes como el anarcocomunismo, el marxismo-leninismo, según el contexto que surja. Pero vamos, el comunismo radical es como el socialismo radical, el anarquismo radical es romper directamente con las estructuras capitalistas, burguesa y empresarial, y romper y llevar a cabo pues, una sociedad igualitaria. Pero el problema es que la sociedad igualitaria se la quedan cuatro o cinco personas y el resto pues viven pues en condiciones a lo mejor muy pésimas. El radicalismo en sentido amplio es todo un conjunto de ideas y doctrinas que de quienes en cierto momento de la vida social pretenden reformar profundamente el orden político, científico, moral e incluso religioso. El radicalismo es llevar a cabo una serie de ideas ya prácticamente con ese pensamiento radical para cambiar la sociedad pues en un momento determinado. ¿Y qué es la neurología? Es la especialidad médica que tiene competencia en el estudio del sistema nervioso y de las enfermedades del cerebro, la médula, los nervios periféricos y los músculos. La neurología ha sido considerada por algunos la especialidad clínica por excelencia. La neurología en realidad es una especialidad médica con el objetivo de esa competencia de estudiar el sistema nervioso y todas las enfermedades que tengamos en el cerebro. Por un lado, la médula, los nervios periféricos, los músculos, y es por excelencia una de las materias más importantes e imprescindibles en la actualidad. El esencialismo marxista se puede interpretar de dos maneras contradictorias. Un marxismo con elementos esenciales, como las contradicciones en la naturaleza de las cosas, o un marxismo que se opone al esencialismo a concebir la realidad, la historia y la conciencia como procesos materiales y dialécticos, que se transforman constantemente y no están redefinidos por esencias fijas e inmutables. O lo podemos considerar de dos maneras. O es un pensamiento contradictorio, un marxismo con elementos esenciales, como las contradicciones en la naturaleza de las cosas, o el marxismo que se opone a todo lo que sería el esencialismo, que sea la esencia de las cosas. Porque el marxismo se centra en concebir la realidad tal y como es, la historia y la conciencia como procesos materiales y dialécticos, que se transforman constantemente y no están definidos por esas esencias fijas e inmutables que van variando. Porque claro, el esencialismo al final varía. Hay esencias fijas, inmutables que van variando de manera. Para el marxismo o es un pensamiento contradictorio, que es raro en el marxismo, o es una crítica hacia el esencialismo. Porque el marxismo lo que concibe es la realidad a través de los sentidos. Ya está.
historia, la conciencia, todo ello. La metafísica es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza fundamental de la realidad, que es el ser, la existencia misma y las causas primeras de todo. Su etimología proviene del griego metata, física, que significa más allá de la física o lo que viene después de lo físico, un término que acuñó para clasificar los textos Aristóteles que trataban de aquellos temas más allá de la ciencia natural. Pero la metafísica en sí son estudios incluso de la propia naturaleza más allá de la realidad del ser, es decir, estamos hablando de la existencia misma y las causas primeras de todo. Cuando se habla de esto, de la metafísica, ¿qué es la metafísica? La metafísica es aquello que va más allá incluso de lo físico o de la propia física o del pensamiento físico, como habló Aristóteles, que el propio pensador griego lo calificó y lo clasificó, pero más lo clasificó en todo aquello que son temas pues, que están más allá pues, de lo físico y de los sentidos, es decir, más allá de que serían las ideas. David Friedrich Strauss y Karl Zuckmayer como dos ejemplos en la cultura germana de la edad contemporánea. David Friedrich Strauss fue filósofo y teólogo alemán. Karl Zuckmayer fue escritor alemán. Nació en el seno de una familia de empresarios de clase media alta, participó en la Primera Guerra Mundial y posteriormente estudió Derecho y Humanidades en la Universidad de Frankfurt, estudios que no concluyó, así como tampoco los de ciencias, iniciados con posterioridad en la Universidad de Heidelberg. Y a partir de ahí se centró, pues eso, llevó a cabo estudios, pero bueno, se centró en el ámbito de la literatura y se convirtió en los escritores más importantes del siglo XX en Alemania, otros tantos. Y la obra de Karl Zumayer es El capitán de Köpenick de 1961. Por cierto, ahí está Karl Zumayer como un ejemplo dentro de la cultura alemana. Y ambos, bueno, dejaron huella en toda la edad contemporánea de su país y también de la propia cultura germana. La psiquiatría marxista aplica el análisis materialista histórico del marxismo para comprender cómo las condiciones materiales y sociales, especialmente las relaciones de producción en el capitalismo, determinan la salud mental, la conciencia y las prácticas psiquiátricas. Esta perspectiva considera que la psiquiatría ha sido utilizada históricamente por la clase dominante para controlar y gestionar el malestar social según sus intereses y propone que el tratamiento de la salud mental debe ir más allá de los enfoques individuales o idealistas para abordar las causas estructurales y sociales sobre la alienación y el sufrimiento humano. Bueno, prácticamente hablar de esta estructura y ese pensamiento entendemos, bueno, bueno, se entiende además y se entiende que la psiquiatría marxista es aplicar los postulados del marxismo con el ámbito al final de, del pensamiento psiquiátrico, porque claro, lo que busca comprender son las condiciones materiales, sociales, especialmente las relaciones de producción en el capitalismo, porque el capitalismo es malo para el marxismo y la psiquiatría marxista, porque provoca mal en la psique mental, la salud mental, la conciencia, las prácticas psiquiátricas, con una perspectiva al final que se considera que la psiquiatría ha sido utilizada históricamente por la clase dominante para controlar y gestionar el malestar social según sus intereses y propone que el tratamiento de la salud mental debe ir incluso más allá de los enfoques individuales o idealistas y lo que debe abordar la psiquiatría marxista, explicándolo así, son causas estructurales y sociales sobre la alienación y el sufrimiento humano. Explicarlo en eso, es decir, lo que hay que dejarse es de lo individual, el pensamiento psicológico, psiquiátrico, está bien, pero lo que sí hay que centrarse es en la psiquiatría humanista, humana, como es el marxismo. El marxismo se centra en el pensamiento humanista. El ser humano está por encima de todo para ese pensamiento. Entonces, si lo hacemos individualmente y solo una persona, no hay que centrarlo en el ámbito colectivo, como por ejemplo la psicología marxista. Aplica el materialismo histórico para analizar la conciencia y el comportamiento humano como productos de las condiciones sociales y materiales de una sociedad, especialmente en el capitalismo. Pero siempre se enfoca la psiquiatría marxista y la psicología marxista en la crítica hacia el capitalismo. El capitalismo es todo lo mal, es lo que provoca que el individuo o la colectividad se encuentren mal, según ese pensamiento. No se trata de una teoría psicológica en sí misma, sino un enfoque que critica la psicología burguesa por su individualismo y propone que la conciencia y la identidad se forman en el contexto de la lucha de clases y trabajos. Autores como Vygotsky, Luria, Leontief y Wallon desarrollaron enfoques como la psicología histórico-sociocultural para comprender al final la génesis de la conciencia bajo una perspectiva materialista y social. El objetivo al final es recoger casi las críticas hacia el capitalismo. En sí no es una corriente ni nada de pensamiento. El objetivo que es
que todo se forma en el contexto de la crítica hacia el capitalismo, hacia que el ser humano está en un problema mental y que hay que ayudarle en la salud mental y en la psiquiatría y en la psicología con el objetivo de que esa sociedad comunista o marxista sea mucho más acorde porque el capitalismo provoca crisis, malestar y la gente tiene miedos y ve que no llega a fin de mes. Y entonces, claro, algunos autores, la gran mayoría rusos, Vygotsky, Luria, Leontief o Wallon, que fue francés, desarrollaron ese tipo de enfoques dentro de la psicología histórico-cultural, también de lo social, con el objetivo de comprender la génesis de la conciencia bajo una perspectiva que siempre sea materialista, social, con ese pensamiento estructural y objetivo para comprender de por qué el capitalismo provoca que la gente tenga muchos problemas. Y entonces el marxismo ayuda a esa conciencia igualitaria dentro del pensamiento psicológico psiquiátrico para ayudar a la salud mental de cada persona, colectivamente e individualmente. La psicología anarquista es un enfoque crítico que estudia cómo las estructuras de poder y autoridad, especialmente el Estado, configuran la subjetividad y el sufrimiento individual y social, buscando desmantelar las jerarquías opresivas y fomentar al final la autonomía y la libertad individual a través de las prácticas emancipatorias y no autoritarias. Se nutre de una crítica al uso del poder como un instrumento de control social y se apoya la capacidad humana para generar reformas de convivencias no jerárquicas. Pero vamos, en la psicología al final anarquista es enfocarse incluso en esa estudio de las estructuras de poder y autoridad, especialmente el Estado, que son los que configuran la subjetividad y el sufrimiento individual y social de cada persona. Entonces, lo que busca la psicología anarquista es romper con esas jerarquías opresivas, aumentar la autonomía y la libertad individual, a través de que las personas nos emancipemos, que no haya estructuras autoritarias, es decir, que sean no autoritarias, con el objetivo de nutrirse en esa crítica hacia el capitalismo otra vez y hacia la sociedad capitalista, que el Estado es el culpable y el principal enfoque de abolición para el anarquismo, con un instrumento de control social y se apoya en la capacidad ya humana para generar reformas de convivencia no jerárquicas. En torno a la psiquiatría anarquista es un campo de estudio dentro de la psicología que se enfoca en analizar las estructuras jerárquicas y de dominación en la sociedad y la salud mental, buscando la emancipación y la libertad en la atención y la comprensión del sufrimiento psíquico. Se opone al poder hegemónico que limita la libertad individual y colectiva, buscando alternativas libertarias para la salud mental y puede llevar a críticas hacia la psiquiatría tradicional. Pero es que al final es lo mismo. Lo que buscan es que la salud mental, la sociedad está dominada por estructuras jerárquicas, entonces los individuos nos tenemos que liberar, emanciparnos, liberarnos de la atención, de la comprensión del sufrimiento psíquico que tenemos, con el objetivo de que haya una libertad individual, colectiva y siempre que haya alternativas de vivir en comuna con el objetivo de tener una salud mental mucho mejor y llevar a cabo críticas hacia esa psiquiatría, o sea, tradicional, que la psiquiatría lo que lleva a cabo es un objetivo centrado en el pensamiento de cómo estudiar la mente humana de cada persona. La psicología soviética fue una corriente de pensamiento que se desarrolló en la Unión Soviética, en su momento en la URSS, a partir de 1917, cuando estalló la guerra civil rusa entre los blancos, el ejército blanco y el ejército rojo, basándose en el materialismo dialéctico marxista, leninista y priorizando los procesos psicosociales y la actividad sobre los factores individuales. Figuras destacadas fueron Sechenov, como uno de los principales psicólogos que luego estuvo estudiando y estuvo como discípulo de un físico también alemán importante, Sechenov, y estuvo en un laboratorio con un alemán en la ciudad de Leipzig. Fue el propio Sechenov, Pavlov, quienes se enfocaron en la fisiología de la conducta, y más tarde Vygotsky y Luria, quienes hicieron contribuciones en psicología educativa y neuropsicología. A pesar de su legado en áreas como la psicología de la actividad y el estudio de la conciencia, la psicología soviética estuvo limitada por el control ideológico y el rechazo del psicoanálisis, aunque sus ideas, especialmente las de Vygotsky, han influido globalmente. Prácticamente la psicología soviética es la corriente de pensamiento que surgió en el marxismo-leninismo y el objetivo era figuras como Sechenov o Palov que tuvieron ideas importantes, se enfocaron en la fisiología de la conducta y más tarde Vygotsky y Luria que hicieron contribuciones a la psicología educativa y neuropsicología, pero el problema es que la actividad el problema es que la actividad soviética la controlaba el Estado, pero claro, a pesar de su legado en áreas que estaban relacionadas con el ámbito de la psicología de la actividad, el estudio de la conciencia, toda la psicología soviética o rusa quedó bajo control estatal. Y claro, el psicoanálisis fue mal visto, todo era mal visto, todo lo que decían, porque como el psicoanálisis es el estudio individual, pues ya no vale. Pero es verdad que Vygotsky dejó
influencia en sus ideas dentro de ese pensamiento ruso y soviético en el siglo XX. La psiquiatría soviética estuvo marcado por el abuso político, donde se utilizaba los hospitales psiquiátricos para recluir y silenciar a disidentes políticos, un fenómeno conocido como la Psikuskas. Ahí estuvo, por ejemplo, el Instituto Service de Moscú, es un ejemplo de este uso represivo de la psiquiatría para violar los derechos humanos de ciertos individuos y grupos, pero vamos, que la psiquiatría soviética fue parecida también a la psiquiatría en España, en su momento con la dictadura franquista, en Italia, en Alemania, en otros países del sur de Europa y también en Alemania, como he dicho, o en Austria. Es decir, pero en realidad la psiquiatría soviética era prácticamente para ahí había hasta daño psíquico brutal, físico, que los disidentes que eran contrarios al régimen soviético, pues nadie podía decir, ¿no? Y como alguien le decía algo, pues le mandaban allí y allí estaba, pues torturándolos, pues como han sido las dictaduras de derecha y de izquierdas, a gente que era disidente o estaba en contra de un régimen o de regímenes dictatoriales europeos. El concepto del superhombre, que es un concepto central de la filosofía de Nietzsche, no se refiere a la figura biológicamente superior, sino a un ideal que supera la moralidad tradicional y ha creado sus propios valores. Es un individuo que al final abraza la vida, la muerte, el sufrimiento y ha encontrado un propósito en sí mismo. No es un hombre biológicamente superior, no, sino un ideal que ha superado la moralidad tradicional y ha creado sus propios valores con el objetivo de entender que hay más allá, vida más allá en torno a esos valores, pero en realidad lo que abraza a este individuo es la vida, la muerte y el sufrimiento y encuentra un propósito en sí mismo. Es decir, el superhombre no es ni Dios ni nada de lo que habla él, sino que él habla de que hay un hombre que tenemos, que es ese superhombre, con el objetivo de comprender de que a lo mejor en nuestra idea tenemos algo que podemos incluso comprender, pero esto no se está refiriendo ni a una propia deidad, ni a un ser espiritual, ni a Dios, como diría yo ahora mismo, sino a algo que está centrado en el ámbito de que hay un superhombre nuestro, que a lo mejor lo tenemos nosotros dentro, que es el que está relacionado con la comprensión de lo que sería la vida en general. Y con ello finalizo comentar que soy historiador, si os ha gustado este vídeo relacionado con muchos conceptos, diferencias, también ejemplos en diversos países occidentales como Rusia. Y si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar. Y repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.